Bienvenidos a este evento virtual de Talks at Google y Hola en celebración de nuestra herencia hispana y latina. Mi nombre es Cami y estoy en el equipo de Google Ads aquí en Google, pero además soy la líder de comunicación de Hola, el grupo que representa y trabaja por y para nuestros empleados latinos e hispanos. Estoy muy emocionada de presentar al invitado de hoy, Ángel Di María. Originario de Rosario, Argentina, Ángel empezó su carrera allá por el 2005 con tan solo 17 años en el club Rosario Central. 2 años más tarde ya sería citado para el torneo sudamericano con la selección sub-20. Mediocampista aguerrido y de presencias claves, su carrera se consolidó en grandes clubes como el Real Madrid, el Manchester United, el Paris Saint-Germain y la Juventus, para luego volver al Benfica, su primer club internacional que hoy lo recibe ya consagrado. A los argentinos nos ha hecho saltar, gritar y emocionarnos. Nos ha dado muchísimas alegrías. Pero hay un gol que gritamos 45 millones de personas y que todavía nos late en la garganta. Es ese gol a los 36 minutos de partido, un 18 de diciembre del 2022. Lo demás es historia. Bienvenido a Talks at Google, Ángel Di María. Hola, hola, ¿cómo están? ¿Todo bien? Oh, hola Ángel, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por estar con nosotros y por tu tiempo hoy. No, de nada, es un placer. Ángel, arranquemos la entrevista rompiendo un poquito en hielo. Te voy a hacer dos preguntitas un poco más relajadas y después ya pasamos a los temas que nos traen hoy acá. Pero si tuvieras que elegir una sola comida hispana, latina, quizás argentina, que quieras comer por el resto de tu vida, ¿cuál sería? Y la verdad que mucho me gusta el asado, pero bueno, si hay que elegir algo así, es más la milanesa con puré. Creo que muchos argentinos hubiésemos Sí, respondido lo mismo. exactamente. Perfecto. Perfecto. Y si me tenés que decir un artista hispano o latino que te guste o que estés ahora escuchando o viendo o siguiendo. Bueno, mirá, la verdad que escucho un poco de todo. Me gusta mucho el reggaetón, la cumbia, que es un poco más de lo que es mi país, y bueno, la cumbia santafesina, que es un poco lo que es de mi ciudad. Eh, pero bueno, si tengo que elegir a una persona así, elijo a Fito Páez, que es bueno, una persona que nació en mi ciudad, que es hincha del mismo club que soy hincha yo, y bueno, tengo un gran afecto hacia él. Me gustan las canciones, pongo muchas canciones de él, así que lo elegiría a él. Y un referente para nuestra cultura. Buenísimo. Bueno, arrancamos con las Ok. preguntas. Gracias por estar acá. Ángel, muchísimas personas y muchos empleados que nos están viendo hoy te consideran un modelo a seguir y ven en vos a alguien que inspira, especialmente los hispanos, los latinos y siendo argentina te digo también los argentinos. ¿Podés contarnos qué características y costumbres de ser argentino, de ser hispano, de ser latino te ayudaron a lo largo de tu vida, tanto en lo profesional como en lo personal también? Bueno, gracias por las palabras. La verdad que, que para mí es algo muy lindo todo lo que dijiste. Hay mucha gente también que me lo dice. Es algo importante para mí poder transmitir todo eso hacia otras personas. Y más que nada para los nenes, ¿no? Para los más chicos, que son los que están empezando, los que quieren lograr objetivos, los que quieren llegar lejos en lo que se propongan. Y nada, para mí eso es algo muy lindo que me llena muchísimo a mí y lo que me hace seguir luchando y seguir queriendo conquistar cosas. Nada, creo que lo mío fue siempre natural en el sentido de ser argentino, aguerrido, peleador, luchador, el querer trabajar, el que no darse por vencido. Creo que el argentino es así, lo lleva adentro y siempre busca en donde trabaje, busca la posibilidad de seguir creciendo, de seguir avanzando, de querer seguir logrando cosas más y más. Y bueno, creo que una de esas cosas es lo que me hizo llegar y lograr todo lo que pude lograr en mi carrera, ¿no? El tener todo eso dentro de un argentino, no lo veo solamente en mí, sino en compañeros que también eh, veo mucho que entrenadores o equipos quieren a los argentinos y una de esas cosas es por eso, ¿no? Porque el argentino lo único que tiene en su cabeza es luchar, es pelear, es el querer ganar siempre y eso es importante.
Y creo que vos hablas mucho de esto, que desde chico sabes lo que es el sacrificio. Angelito, como te dice tu familia, siempre contás que ayudabas junto con tu hermana Vanessa, a tu papá Miguel, a armar las bolsas de carbón para cuando viniera el reparto. Y tenés una frase muy linda con tu mamá, que también vi que la publicaste hace poquito por el Día de la Madre. Siempre le decís a tu mamá gracias por no dejar de pedalear o gracias por Mm. seguir pedaleando, ¿no? Porque contás esa anécdota de que ella era la que te llevaba siempre a cumplir tu sueño. Y quizás eso tiene que ver con la historia de muchos de los empleados que nos están viendo hoy. Quizás otras personas se relacionan con esa historia. ¿Cómo pensás que tu familia y el lugar de origen te forjaron como individuo y cómo pensás que esas experiencias nos hacen a nosotros como individuos y como comunidad? Bueno, creo que cada uno tiene, bueno, su familia y sus rituales y su forma de llevar la vida en adelante, ¿no? La mía fue como la contaste, ¿no? El trabajar en familia, el que siempre todo sea en familia, el lucharla siempre, el tener que siempre dar el máximo para todo, ¿no? Porque mi papá, como siempre digo, mucho no lo nombro, porque poco me venía a ver o poco podía estar, ¿no? Porque, bueno, vivía trabajando, estaba todo el día trabajando y digo que, bueno, él lo que me enseñó fue eso, ¿no? El sacrificio, el nunca darse por vencido, el que si trabajás y peleás tus cosas, te da para poder tener un plato de comida en la mesa y es una de las cosas más importantes, ¿no? Que un padre siempre quiere para su familia. Entonces, todo eso es lo que me hizo a mí ser quien soy, el seguir siendo la misma persona. Y creo que, bueno, lo veo y a veces, muchas veces también lo digo, no todos tienen esa suerte, no todos tienen la posibilidad, como yo dije en su momento, que fui tocado por una varita, justo me tocó un entrenador que me fue a ver a la Rosarina y a partir de ahí mi vida cambió para siempre. Hay muchos chicos que tienen muchísima calidad, que tienen muchas opciones de poder triunfar y al final no le termina tocando y uno piensa a veces que eso es fracaso y que eso no es lo que querían para uno, pero bueno, creo que el seguir luchándola, el seguir peleándola es lo más importante para poder siempre seguir adelante. Algo de todo eso se traduce en lo que sos vos hoy como padre. ¿Qué experiencias de todo eso le llevas a tus hijas? Lo mismo que me enseñaron mis papás, intento siempre que es difícil de este lado ahora porque mis viejos tenían que hacer muchísimo más de lo que yo estoy haciendo para poder darle algo. Lo dije no hace mucho también, que bueno, mi mujer es una de las que siempre le está regalando cosas o si quieren algo se lo da y si quieren algo se lo da. Y yo intento a veces poner la balanza un poquito más justa e intentar que siempre logren algo para poder darle su premio, ¿no? Y nada, y pocas cosas que pueden hacer, pero bueno, una de esas para mí que es muy importante y que es una de las cosas en las que yo no pude hacer, que es la escuela, ¿no? El poder ir a estudiar, el darle la posibilidad. Hoy para mí es un orgullo que mi hija que tiene 10 años me hable francés, inglés, italiano y ahora estoy aprendiendo el portugués también. Es algo más que importante para mí porque lo veo que a veces tengo que ir a una reunión y ella me hace de traductor a mí con la profesora, a mi mujer, y creo que eso es una de las cosas que más feliz me hacen. Qué lindo, qué lindo. Y gracias por compartir todas esas experiencias con nosotros. Viniendo un poco más al pasado más cercano y no tanto a tus inicios, me imagino que reflexionando sobre tu vida y todo lo que lograste en este tiempo, hay momentos que parecen un poquito irreales. ¿Alguna vez experimentaste ese síndrome del impostor, ese sentimiento de decir, no sé si es por acá, no sé si pertenezco? Y en esos momentos que tuviste dudas o que quizás dudaste de vos mismo, ¿cómo hiciste para sobreponerte y navegar estas situaciones? No, la verdad que no porque siempre estuve en mi mundo, siempre fue mi familia, mis amigos. Hay muchas veces que sí, que tengo la posibilidad de meterme en otros mundos, digamos, o de famosos o de cosas así,
que no me gustan, no me siento cómodo, entonces intento siempre estar con mi familia, mis amigos, el disfrutar siempre todo eso y no involucrarme en otras cosas, ¿no? Pero no porque no me guste o porque, sino porque mi mundo siempre fue lo mismo, siempre fue así y nada, creo que para mí eso es lo más importante. Hay veces que te toca, que lo tenés que hacer por obligación o porque compromiso de que tenés cosas, pero como vuelvo lo más rápido posible. No me gusta mucho, la verdad, y nada, creo que mi mundo y mi felicidad y mi tranquilidad y mi cable a tierra siempre es mi familia. Y qué importante, ¿no? Como jugador, cuidar ese cable a tierra, como decís, y cuidar esos momentos que son importantes como vos. Últimamente se habló mucho de la salud mental de los jugadores. ¿Es esa tu estrategia para cuidar tu mente, mantenerte con tu familia, con tus amigos y con tu círculo de siempre? Sí, sí, porque la verdad que la gente muchas veces no se da cuenta de lo que uno vive, ¿no? Es como una vida muy diferente a la del resto. Dependiendo cómo te vaya, aparece mucha gente de repente, de la nada, como si nada. La plata viene muy rápido, muy fácil si todo va bien. Y la gente se te acerca mucho y se te quiere pegar y quiere. Y nada, creo que por como soy, fue por eso que intento siempre estar con mi familia y mis amigos y mi mundo, digamos. No me gusta porque te atrae a muchas cosas, te atrapa para muchas cosas. No es algo nuevo, ¿no? Y lo sabe todo el mundo. Hay mucha gente y muchos jugadores que o por fiestas o por vivir de esa manera no llegan y tienen una calidad capaz que hasta superior o mucho más superior que la mía y no Mm. terminan llegando por eso, porque se dedican más a una cosa que a lo que se tienen que dedicar. Es difícil, la verdad, no es fácil y la cabeza te va a mil. No es fácil de poder manejarlo. Lo veo en muchos compañeros que van a psicólogos o muchos compañeros que le ha pasado todas estas cosas y lo intentan igualmente, pero no es fácil. Si no tenés una familia detrás que te apoye, una familia que esté atrás manteniéndote tranquilo y eso no es fácil de poder llevarlo. Qué importante la casa. Ángel, como argentina, te tengo que preguntar lo siguiente. En diciembre del 2022 sucedió uno de los momentos más mágicos de la historia de nuestro fútbol. ¿Ya caíste? ¿Ya lo pudiste procesar? ¿Y cómo se sigue la vida después de la consagración mayor que cualquier jugador puede buscar? No, la verdad que sí, ya ahora ya uno ya se da cuenta de lo que logró. Era difícil los primeros meses de poder caer de lo que realmente uno consiguió, pero bueno, creo que la gente constantemente, cuando hablo con mis amigos o la familia y sale siempre el tema, es difícil de no terminar de caer realmente. Fue el momento más importante en la historia de la Argentina. Llevaba muchísimos años la Argentina sin poder lograr este título y que sea de esta manera, como fue todo, creo que fue una locura hermosa para todos los argentinos. Sinceramente, no hay comparación, ningún trofeo con lo que es la Copa del Mundo. Cuando sos chico la soñás, la ves, mil cosas te cruzan por la cabeza, pero cuando tocó el silbato de que terminó, de cuando hizo el gol Montiel, la sensación que pasó por el cuerpo de cada uno es inexplicable, sinceramente. Seguramente del lado del hincha pasará ese mismo sentimiento que el del jugador porque lo siente de la misma manera y es algo inexplicable. Pero bueno, eh, se festejó y se festejó, pero a partir de ahí uno tiene que seguir y la cabeza de uno es querer seguir conquistando cosas, querer seguir ganando. Eh, Muchas veces uno dice, bueno, pues ya está, se logró lo más deseado, sí, pero sigo jugando al fútbol, no es que dejé. Entonces, si voy a seguir jugando por nada, para eso me retiro. Mm. Y como no quiero retirarme, quiero seguir logrando objetivos, quiero seguir ganando, seguir estando en los mejores clubes. Y creo que esa es la mentalidad de la que hablábamos antes, ¿no? El argentino siempre quiere seguir ganando. La selección argentina hoy en día lo sigue demostrando, que sigue por el mismo camino, que no da ningún partido
como si fuese un amistoso, quiere ganar siempre y creo que esa es la mentalidad que tenemos todos los argentinos. Sin duda. Y cómo sufrimos, pero también cómo festejamos ese diciembre. Gracias por esa alegría. Nombraste algo que me lleva a la próxima pregunta, que es el retiro. En los últimos días salieron muchos titulares de una declaración tuya diciendo después de la Copa América el año que viene, eso es todo, ya está. Creo que refiriéndote obviamente a la selección mayor, no a tu club actual. Pero quisiera que me aclararas qué significan esas palabras, cómo te sentís en este momento en tener que empezar a tomar ese tipo de decisiones y si nos puedes contar un poquito qué es lo que tenés en tu mente para el futuro de Di María. Bueno, la verdad que sí, es algo que lo decidí, que ya tomé esa decisión. Ya la había tomado antes, pero bueno, algunos de los chicos, mientras iban pasando el Mundial, mientras había pasado la Copa América, me hicieron la cabeza como para que siga y creo que fue una de las cosas que realmente tenía que haber hecho, de seguir como estoy ahora, porque estoy disfrutando todo lo que había sufrido anteriormente, hoy en día lo estoy disfrutando, lo estoy viviendo de una manera inexplicable, porque es inexplicable cada vez que vamos con la selección ahora, es un momento único cada vez que estamos ahí, y nada, sinceramente estoy más que feliz de haber seguido, de seguir estando ahora, pero la Copa América, esta que viene, es la última, se terminará ahí, son momentos difíciles, decisiones complicadas, decisiones muy difíciles de tomar, pero creo que hay una nueva generación que viene atrás. Para esta Copa América voy a tener 36 años y aunque sé que podría seguir estando, siento también que estoy quitándole posibilidad a los chicos que vienen atrás y los chicos que están empezando a venir ahora a la selección, que tienen gran potencial y que realmente merecen también estarlo. Y nada, creo que es el momento indicado para dar ese paso al costado. ¿Y cómo te ves en los próximos años? ¿Qué te imaginas? No sé, la verdad. Seguir jugando todavía sí, quiero seguir jugando unos años más, pero nada, ahora tengo contrato acá con el Benfica bueno, hasta la Copa América y ahí tomaré una nueva decisión que seguramente será también importante en mi vida, así que nada, veremos qué es lo que me depara el destino. Ángel, nuestro lema de este mes de la herencia latina en Google fue We are on our way, estamos en movimiento, estamos avanzando, lo que significa que la comunidad latina está rompiendo barreras. Hoy nos están viendo y escuchando muchísimos empleados de la empresa de todas partes del mundo y no solo de la comunidad latina, de todas las comunidades. ¿Qué consejo le darías hoy a alguien que está luchando y trabajando por su sueño, cualquier sueño que ese sea? Y que está dudando de lo que es capaz? Como lo dije antes, creo que el no rendirse, el tener la mentalidad positiva siempre, el siempre estar con la cabeza pensando en que sí se puede, en que sí se puede lograr. Eh, a veces uno piensa o dice, sí, mi sueño es, bueno, creo que eso es lo importante. Si es tu sueño, es intentar llegar hacia él. Mi sueño fue querer debutar en primera división, lo logré. Mi sueño fue querer estar vistiendo la camiseta de la selección argentina, lo logré también. Y después a partir van pasando los años, uno quiere seguir cumpliendo sus sueños, que cada año uno tiene un sueño. Hoy tu sueño es estar, por ejemplo, hablando conmigo y el año que viene capaz que es querer estar arriba de donde estás hoy. Y nada, creo que eso es lo importante, el tener siempre la mentalidad de que sí se puede lograr los sueños que uno se propone. Y nada, creo que eso es lo más importante para mí. Yo lo vivo y lo hice siempre de esta manera. Por eso creo que la manera que se lo estoy diciendo es de la manera que hay que hacerlo, ¿no? El pensar que cada año hay que superarse un poquito más, aunque sea un 1% en lo que dio el año anterior, ya eso es seguir cumpliendo un sueño y seguir escalando en lo que uno trabaja. Gracias por eso. Ángel, para cerrar,
Si tuvieras que decirme cómo te gustaría que te recuerden una vez que te retires, ¿cuáles son las características que te encantaría que la gente recuerde de Ángel Di María como persona y como jugador? No, creo que de las dos cosas me gustaría que me recuerden como buena persona, eh, como lo que soy, como lo que fui siempre, porque por el lugar donde pasé, por el club donde estuve, he dejado millones de amigos, sigo hablando con millones de personas donde he estado y creo que eso es para mí lo más importante, que me recuerden como buena gente, como buena persona, y no por lo que logré o por lo que pude conquistar durante toda mi carrera, sino por lo que soy como persona. Ángel, muchísimas gracias por tu tiempo, por tu predisposición y por estar con nosotros acá hoy. De nada, muchísimas gracias a ustedes. Le mando un saludo muy grande a todos los que nos están mirando. Seguramente también hay gente que hablará inglés, que estará mirando también. Perdón que no hablo en inglés, lo siento. Tenía que haber traído a mi hija para que haga de traductora. Pero bueno, les mando igual un abrazo muy grande a todos y muchísimas gracias por este tiempo también. Gracias. Y a todos los que nos están viendo, muchas gracias por sumarse a esta conversación. Esperamos que hayan disfrutado de este evento. Nos vemos en el próximo evento de Talks at Google. Que tengan un buen día.